Bien, inicio. Mi nombre es Armando Pineda, soy de aquí de la Ciudad de México. Les voy a hablar un poco de las buenas prácticas, en este caso de la reutilización de código. Tengo ya mi presentación grabada, le voy a dar play y cualquier duda, pues al final con gusto. También se las paso por WhatsApp y los ejercicios que coloqué. Le voy a dar play, ahí va. Como parte de la Como podrán ver, tengo aquí abierto un proyecto como el que cualquiera de nosotros acostumbra a utilizar, donde yo tengo un archivo con las funciones que normalmente yo reutilizo. Lo tenemos que agregar aquí en el Project Manager. Hacemos lo mismo dentro de la implementación, hacemos referencia y ya podemos efectuar uso de nuestra función. Ejecutamos. Y como podrán ver, pues estamos utilizando unas funciones que serían de uso común. Aquí en el archivo tengo estas dos funciones, que son las que escribí para el ejercicio, pero esta es una forma, digamos que tradicional de hacer el reuso de componentes, y quisiera mostrarles otra que desde mi punto de vista me parece más sencilla de utilizar. Vamos a cerrar este proyecto y vamos a abrir este que llamé reuso. Este proyecto de reuso no es más que un proyecto de tipo package dentro de Delphi, a donde he agregado un archivo en Pascal con la estructura de un componente, de creación de un componente, y como podrán observar, estoy escribiendo este componente con la estructura de FireMonkey, con la intención de que este archivo pueda utilizarse vía el concepto de multiplataforma. Como podrán ver aquí, he agregado tanto OS X como la plataforma de Windows de 32 y 64 bits. Aquí se encuentran nuestras funciones, y para que se registre he agregado estas líneas de registro, a donde una vez compilado me va a agregar dentro de mis herramientas de Delphi una paleta que va a llamar a Pineda FMX con el componente nuevo que se llama RAD de Tools. Vamos a instalarlo. En este caso, le damos install y listo. De esta forma ya forma parte de nuestras herramientas. Vamos a cerrar este proyecto y vamos a abrir un ejercicio. Voy a comprar. Hija mía, en mi cuarto hay una gaseosa chiquita. Bájala, por favor, en vez de la actividad. Al final de nuestra paleta de componentes, observarán que se acaba de agregar una nueva pestaña que se llama Pineda FMX, que es como la llamé dentro de la creación del componente, y en ella se encuentra el componente que acabamos de diseñar. Nos vamos al código y ya solamente bastará hacer referencia al nombre de nuestro componente. Para el ejercicio agregué una X a mis funciones para poderlas localizar rápidamente. Selecciono la que me interesa, en este caso vamos a agregarle y listo. Ya he agregado de forma sencilla las funciones que me interesa reutilizar. Para finalizar, solamente quisiera comentarles que quizá la clave para reutilizar código es que sea de uso muy frecuente, que nuestras rutinas sean sencillas y que de preferencia pues, no tengan ninguna dependencia de un proyecto. Gracias y hasta aquí mi presentación.
Excelente. Muy bien, ¿alguna duda, comentario? Sí, gracias. ¿Que quieran complementar a la presentación de Armando? Sí, solo una consulta, aprovechando. Sí, claro. Yo quizás tengo mucho menos experiencia que todos ustedes en el uso de Delphi, pero hasta donde veo, para la reutilización de código, lo que están haciendo es crear esa función que tenían, crearla en forma de componente para usarla en otros proyectos. Ese es el concepto básicamente de la reutilización del código, que debemos crearlo como un componente adicional o algo así. Efectivamente, en este caso me pareció que integrar en un componente funciones que son relacionadas, yo en mi trabajo ocupo mucho funciones de tiempo y de horas. Entonces, para no estar copiando en cada proyecto un archivo PAS con todas esas funciones, se me ha hecho más sencillo integrarlas a un componente y de alguna forma pues ya nada más lo arrastro y ya está todo ahí. Perfecto, genial. Gracias, gracias por el. Sí, en un momento les envío también por WhatsApp tanto el video como los ejercicios para quien quiera hacer sus propias pruebas. Hola, hermano, yo tengo una duda. Sí. Saúl Antonio acá. Yo, bueno, a lo mejor entré a la mitad, a lo mejor me digo algo que ya dijiste, ¿no? Estaba viendo la reutilización del código que tienes por el componente. Sí. Pero lo que estoy viendo son funciones, a final de cuentas, ¿no? Bueno, estaba viendo que tenía algo visual, ¿no? Pero en caso de que no tuvieras más que funciones, no lo puedes hacer como una unidad y esa unidad ponerla, redirigirla a tus librerías sin necesidad de hacer Sí. un componente. Efectivamente, Saúl. De hecho, yo lo que lo propongo, el integrarlos a un componente, es por el hecho de que ya queda integrado a la paleta de Delphi, tú ya nada más lo arrastras y a partir de ahí ya, digamos que ya se empieza a poder utilizar. De la otra forma, pues, tú tienes que estar integrando en tu proyecto siempre el fuente, lo tienes que hacer referencia en la unidad para poderlo ocupar. Entonces, como que me ha gustado personalmente a mí, el integrarlo directamente a mi barra de herramientas y ya nada más lo arrastro y listo, ya está todo ahí preparado. Pero sí, tienes toda la razón. Cualquiera de los dos creo que es viable. Bueno, ahí voy a comentar algo. Me ha tocado ver esos dos casos, como comenta Saúl y como lo expuso Armando. Cada uno tiene sus desventajas. Por ejemplo, si es un desarrollador independiente, me parece excelente como lo trabaja Armando. Pero cuando trabajamos en un equipo, se dificulta crear el ambiente de desarrollo instalando tantos componentes. Entonces es preferible, sí, mejor tener una unidad por separado. Dependiendo cuál sea el equipo de desarrollo. Sí, como dices, depende de la perspectiva, ¿no? Así es. ¿Algún otro comentario, duda? Sí, lo mencionado creo que por Armando es eso. Normalmente creo que se enfoca al lado propio del desarrollador. En grupo dificulta. Sí, cuando se tiene que crear el ambiente de desarrollo, instalar demasiados componentes, sí tarda un poco esa tarea, pero fuera de eso, ya teniendo instalados los componentes es cómodo. ¿Y con el uso de máquinas virtuales no se podría arreglar ese problema y utilizar los componentes ya preinstalados? Digamos, creas un ambiente de trabajo en una máquina virtual y ya la dejas preparada con todos los componentes y y pues es la que empiezas a distribuir entre tus desarrolladores, entre tu equipo de trabajo. Es una buena opción. Yo no sé si, si es una buena práctica. Yo a veces lo he usado cuando tengo que definir toda una funcionalidad de un componente en otro formulario. O sea, es como hacer un copiado, digamos. Y lo definió como un componente y luego lo reutilizaba en otro formulario donde tenía la misma definición o funcionalidad, digamos. Creo que depende mucho del uso, cómo uno lo plantea o lo reutiliza. Okay. Emilio. Te permite, digamos, el Delphi usarlo de distintas maneras.
Emilio, ¿quieres comentar algo? Sí, solo comentar que para funciones que no hacen uso de datos del objeto en cuestión, en este caso de este componente, es un poquito más correcto utilizar las class function, ¿vale? Que no se necesita crear el objeto para usar la función en sí. Si necesitas los datos que tiene el propio objeto en cuestión, entonces sí crear funciones que necesiten la creación del objeto en cuestión. También se pueden utilizar algunos patrones como el singleton, en el cual solamente tendrás un objeto dentro de todo el proyecto y no generar un objeto por cada vez que tengas en pantalla, por cada pantalla que tengas. Bueno, hay una serie de buenas prácticas. Sobre lo que habéis dicho de la máquina virtual, mucho cuidado porque cada licencia de Delphi tiene que tener asociado una persona en cuestión. Luego, si creáis diferentes ambientes, acordarse de cambiar la licencia para el usuario en cuestión. Simplemente dejar ese matiz de lo que han comentado. Y nada, pues hasta aquí. Gracias. Gracias, muy atinado el comentario legal. Sí, muy atinado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Cerramos el tema. Cerremos. Ok. Yo creo que lo último nada más es que eso se aplica en cualquier tipo de proyecto, en general. Así es. O Armando. sea BCL, sea FileMonkey, o lo que maneje en este caso Delphi. Okay. Ay, perdonad, también hay un parámetro, no recuerdo cuál, en los paquetes para decir que sean universales, es decir, que sea para FileMonkey y para VCL, o solamente para VCL o solamente para FileMonkey. No recuerdo cuál era, pero lo comentaron en un grupo y bueno, por estudiarlo, ¿vale?